Para quienes nos acompañan hoy, con esa mente de aprendiz perpetuo, siempre buscando comprender las fallas ocultas en los sistemas complejos, hoy tenemos un caso de estudio definitivo. Sí, una bastante fuerte, la verdad. Totalmente. Vamos a hablar de una noche donde la arquitectura de los años 60 de un hotel logró, digamos, vencer o al menos comprometer gravemente un operativo de seguridad de nivel nacional. Y esto en pleno año 2026. Es una locura cuando lo piensas. O sea, imaginemos por un momento una gala de la alta sociedad, vestidos de diseñador, discursos irónicos, cristalería fina, toda esta sensación absoluta de estar en una burbuja impenetrable. Y luego, en la fracción de un segundo, esa burbuja estalla. Exacto. Todo se reduce a instintos básicos de supervivencia. Yo estoy lista para analizar esto. Yo también estoy preparado. Es una imagen que choca violentamente con nuestras expectativas. O sea, confiamos ciegamente en que las agencias de inteligencia modernas, con toda su tecnología de punta, han erradicado la posibilidad del caos en espacios con una concentración tan alta de poder político y mediático. Claro, uno asume que están protegidos. Así es, pero lo que ocurrió la noche del 25 de abril de 2026 nos demostró que las vulnerabilidades del mundo real no siempre se resuelven con más guardias armados. Definitivamente no. Entonces, vamos a desglosar todo esto paso a paso. La misión de nuestra inmersión profunda de hoy es reconstruir la caótica noche de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, que terminó, convirtiéndose en el tercer intento de asesinato contra el presidente Donald Trump. Un dato no menor. Sí. Y para quienes escuchan, queremos dejar súper claro que no estamos especulando aquí. Hemos cruzado la información de una inmensa montaña de fuentes, reportes detallados de agencias como AP y Reuters, transcripciones en vivo de cadenas como NBC, CBS, CNN, Univision, además de registros cronológicos exhaustivos y el análisis de reacciones internacionales que recogió el medio demócrata. Y el enfoque de esta exploración no será simplemente dictar una línea de tiempo sobre, quién hizo qué y a qué hora. Claro, eso sería muy aburrido. Exacto. Lo verdaderamente importante aquí es diseccionar la mecánica detrás de los eventos. Nos interesa entender cómo un diseño logístico defectuoso permitió que una amenaza letal llegara a pocos metros del objetivo. Sí. Y también explorar la profunda huella psicológica que un evento de esta magnitud deja en los cimientos de una sociedad. Me parece perfecto. Empecemos situándonos en el terreno. Washington, D.C., Hotel Washington Hilton. El famoso Hilton. Sí, un salón de baile gigantesco y subterráneo. Hay aproximadamente 2.600 personas congregadas allí. Y es un hito particular porque es la primera vez que Donald Trump asiste a esta cena específica como presidente en ejercicio. Lo cual ya eleva el perfil del evento. Totalmente. Lo acompañan la primera dama, Melania Trump, y gran parte de su círculo más cercano, figuras como el vicepresidente J.D. Vance, Marco Rubio y Robert F. Kennedy Jr. Estamos hablando de una concentración de figuras de alto perfil que haría sudar frío a cualquier analista de riesgos. Literalmente la pesadilla de cualquier equipo de seguridad. Y para entender el quiebre de la normalidad hay que fijarse en el reloj. Son entre las 8:36 y las 8:40 de la noche, hora del este. Hora de la cena. Exacto. El servicio de cena está en pleno desarrollo, hay un ambiente ruidoso, lleno de conversaciones cruzadas, el sonido de los cubiertos, la vajilla. El presidente está sentado en la mesa principal. Y de pronto, la coreografía del evento se fractura. De la nada. Sí, porque los agentes del servicio secreto comienzan a gritar una sola palabra: disparos. ¡Wow! Y aquí es donde quiero detenerme un segundo, porque la reacción del cerebro humano en esos primeros milisegundos es fascinante y aterradora a la vez. Totalmente. Las fuentes recogen un detalle increíble. Donald Trump relató posteriormente que escuchó el ruido, pero su cerebro lo procesó como una bandeja cayendo. Es un mecanismo muy común. Sí, dijo que pensó que era una bandeja cayendo muchas veces. En cambio, Melania Trump tuvo una reacción completamente opuesta. Ella percibió de inmediato que era un mal ruido. O sea, ¿cómo explicamos esa diferencia tan abismal en la percepción de un mismo estímulo acústico a centímetros de distancia?
Bueno, la diferencia radica en lo que, en psicología del comportamiento, se llama sesgo de normalidad frente a un estado de hipervigilancia condicionada. Ok, a ver, explícame eso. Sí, el sesgo de normalidad hace que frente a un estímulo repentino, nuestro cerebro intente desesperadamente encajarlo en el contexto actual. O sea, estás en un banquete, hay mucho ruido. Claro. Si hay un estruendo metálico, lo lógico, lo digamos normal, es que un camarero haya tropezado con los platos. El cerebro de Trump hizo esa asociación inmediata para mantener la coherencia de su entorno. Pero la primera dama no buscó esa coherencia en absoluto. No, para nada, porque su línea base de expectativas probablemente estaba alterada por el trauma de los atentados anteriores. Claro, tiene mucho sentido. Los reportes señalan que Melania Trump ha mantenido una profunda cautela respecto a la seguridad de su familia. En su caso, el cerebro no buscó la explicación más benigna, sino la más crítica para la supervivencia. ¡Guau! Su sistema nervioso auditivo simplemente ignoró el contexto del banquete y reconoció la firma acústica de una detonación. Identificó la amenaza antes de que la razón consciente pudiera siquiera intervenir. Es un mecanismo de defensa increíble. Sin embargo, ese debate cognitivo dura apenas fracciones de segundo, porque la respuesta física del equipo de seguridad es brutal. Sí, no dudaron. Los reportes de Univisión describen cómo 10 segundos después de las detonaciones, los agentes del servicio secreto literalmente levantan al presidente de la mesa, lo encapsulan y lo extraen del salón. 10 segundos. Es que esa maniobra es lo que se conoce como una evacuación cinética de emergencia. No es solo rodear a la persona, es crear una barrera balística humana de 360 grados. Como un escudo humano. Exacto. Y moviéndose a una velocidad que desafía la fricción en un salón abarrotado. La doctrina del servicio secreto dicta que, al escuchar disparos, el objetivo principal deja de ser neutralizar la amenaza y pasa a ser exclusivamente la extracción del protegido. ¿Y quién se encarga del atacante entonces? La neutralización recae en otros equipos perimetrales, no en la escolta cercana. Contraste con el resto del salón es surrealista. O sea, tienes a 2.600 personas, algunas de las figuras más poderosas de la política y el periodismo mundial, tirándose al suelo alfombrado. Una imagen de película. Abandonan sus ensaladas de burrata de un momento a otro. Periodistas veteranos como Wolf Blitzer, que estaba en los pasillos justo afuera del salón principal, muy cerca de donde ocurrió el altercado, fueron llevados a empujones a los baños públicos para refugiarse. Así es, y las reacciones de la multitud en el suelo también nos ofrecen un mapa fascinante de la sociología en tiempos de crisis. Sí. Según los despachos de las agencias de noticias, hubo asistentes que sacaron sus teléfonos para grabar la escena. Siempre hay alguien grabando. Siempre. Pero otros comenzaron a corear Dios bendiga América y a gritar USA. ¿Tiroteo masivo? Pues es una respuesta psicológica para recuperar la cohesión del grupo y combatir la parálisis del terror. Ok. Al cantar al unísono, se intenta imponer un orden cognitivo sobre un caos externo. Es una forma, digamos, de afirmación colectiva de que todavía estamos aquí y estamos juntos, incluso cuando la amenaza física sigue siendo una gran incógnita. Claro, es como un ancla emocional. Pero todo este terror colectivo me obliga a plantear una pregunta que, la verdad, al leer las fuentes me costaba entender. A ver. ¿Cómo llegó alguien armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos tan cerca de la mesa principal? Quiero decir, Andrew McCabe, el ex subdirector del FBI, mencionó que esto estaba planificado al nivel de un evento de seguridad nacional. Sí, lo dijo en una de las entrevistas. Entonces, ¿cómo falla algo así? ¿Cómo es posible? Para responder a esa interrogante fundamental, hay que mirar el terreno operativo. El Washington Hilton es un lugar icónico, pero también tiene un estigma muy oscuro en su historia. Informalmente en los círculos de Washington se le llama el Hinckley Hilton. Ah, por John Hinckley Jr., Exactamente. quien hace 45 años intentó asesinar a Ronald Reagan cuando el presidente salía por las puertas de ese mismo edificio. O sea, es un lugar que ya tiene la cicatriz de la violencia presidencial impresa en sus cimientos. Precisamente. Ahora, la falla logística de esta noche de abril de 2026 no fue por falta de personal, sino por un embulo arquitectónico. Un cuello de botella. Sí, el diseño de la seguridad dependía de una postura de múltiples capas. Se supone que hay anillos concéntricos de vigilancia, patrullajes y filtros. Pero aquí surge el gran dilema.
Tienes un salón con 2.600 personas en el sótano de un hotel comercial masivo que sigue operando. Espera, no compro del todo esa justificación. Si sabes que el presidente, el gabinete y miles de personas de alto perfil van a estar allí, ¿por qué no cierras completamente el hotel durante 24 horas? Sería lo ideal. ¿Por qué permitir que siga operando con turistas y huéspedes normales? Pues esa es la reacción intuitiva. Pero la viabilidad logística y económica de la ciudad a menudo choca con las demandas de seguridad. Cerrar completamente el Washington Hilton significa reubicar a cientos de huéspedes, cancelar convenciones paralelas, cerrar vías arteriales de la capital. Claro, es paralizar una maquinaria económica masiva. Así es. Históricamente, el servicio secreto ha operado asegurando el perímetro interno, o sea, el evento en sí, y dejando el hotel circundante como un perímetro blando. Entonces, déjame entender. Para no molestar a los turistas que iban a la piscina, comprometieron la primera línea de defensa. Básicamente, Movieron los detectores de metales, los magnetómetros, no a las puertas que dan a la calle, sino directamente a las puertas del salón de baile, adentro del edificio. y ese es el corazón del problema. Ahí está la falla. Si estableces tu última barrera física, la única que realmente detecta armas letales, justo afuera de donde se aglomeran tus 2.600 objetivos, cualquier individuo armado que llegue a ese punto ya está técnicamente dentro de la zona de letalidad. O sea, es como construir la bóveda de un banco impecable, con titanio y sensores biométricos, pero dejarla justo en medio del pasillo de un centro comercial abierto. Esa es una gran anarquía. Para cuando el ladrón activa la alarma, ya está tocando la puerta de la bóveda. Esto es una vulnerabilidad brutal que, según vemos, fue explotada perfectamente por el sospechoso. Así es. Los reportes identifican al atacante como Cole Thomas Allen, de 31 años, proveniente de California. Su perfil no es el de un operador militar ni nada por el estilo. Se le describe como tutor, educador y desarrollador aficionado de videojuegos. Alguien que pasa desapercibido. Totalmente. Pero el jefe interino de la policía de Washington reveló la táctica que le permitió sortear los anillos exteriores de vigilancia. Estaba registrado como huésped en el hotel. Claro, el caballo de Troya moderno. Al tener una llave de habitación, cualquier agente de seguridad exterior que le preguntara a dónde iba vería a un cliente legítimo. Exacto. Podía moverse por ese perímetro blando que mencionaste con absoluta impunidad, bajar por los ascensores y caminar por los pasillos internos hasta chocar directamente con el punto de control del salón. Y llegó a ese punto fuertemente armado. Llevaba armamento largo, una escopeta, además de una pistola y varios cuchillos. ¡Wow! ¡Un arsenal! Sí, y fuentes policiales indicaron que confesó posteriormente que su intención era atentar contra los funcionarios de la administración Trump. Lo cual desencadena el enfrentamiento táctico justo en esos magnetómetros que estaban en la puerta. Es en este punto de control donde se produce un intercambio de disparos. Así es. Un agente de la división uniformada del servicio secreto recibe un impacto en el pecho. Por suerte, la placa de su chaleco antibalas detiene el proyectil y le salva la vida. Estuvo a centímetros de una tragedia mayor. ¿Sí? Y hay un detalle táctico que, la verdad, me voló la cabeza al leer los reportes. Los agentes logran neutralizar y detener a Allen sin dispararle un solo tiro. Es impresionante. O sea, lo trasladan a un hospital simplemente para una evaluación, pero está completamente ileso. Eso subraya una disciplina de fuego extraordinaria por parte de la última línea de defensa. A pesar del colapso del diseño perimetral que permitió al atacante acercarse tanto, los agentes en la puerta evitaron un baño de sangre mayor. Sin duda. Lograron contener la amenaza cinética antes de que cruzara el umbral del salón. Sin embargo, aunque las balas no entraron al salón en sí, el impacto psicológico del evento perforó cada capa de seguridad de todos los presentes. Totalmente de acuerdo. Porque la amenaza física se detuvo en la puerta, pero el trauma rebotó por todas las paredes de ese salón de baile. Y para analizar ese impacto tenemos que ver lo que pasó en las horas inmediatamente posteriores. Claro, porque la narrativa política toma forma a una velocidad vertiginosa. Sí, Trump es llevado a la Casa Blanca por seguridad y poco tiempo después aparece en la sala de prensa. Todavía lleva puesto el smoking de la cena. Es una imagen profundamente discordante, ver una conferencia de prensa en traje de gala. Y en esa aparición, la respuesta de Trump es muy interesante de analizar.
Por un lado, mantiene una postura de control institucional. Elogia al servicio secreto, confirma que no hay víctimas mortales entre su equipo o los asistentes y menciona algo curioso, ¿Qué cosa? que él mismo sugirió que el espectáculo continuara, pero que, bueno, tuvo que ceder ante los protocolos que declararon el hotel como escena de un crimen. Y luego está el manejo retórico del ataque, que siempre es clave. Él bromea diciendo que si Marco Rubio le hubiera advertido que la presidencia era una profesión tan peligrosa, tal vez habría considerado no postularse. Rompiendo el hielo. Sí, parece un intento de usar el humor para despresurizar el ambiente, pero inmediatamente después hace un giro mucho más solemne, al compararse con Abraham Lincoln. Una comparación pesada. Sí, él argumenta que los atacantes van tras los que tienen el mayor impacto, enmarcando el atentado no como un simple acto de violencia, sino como una validación de su relevancia política. Claro. Además, fue muy tajante al rechazar cualquier vínculo del ataque con la actual guerra en Irán, dejando claro que esto no iba a influir en la política exterior en absoluto. Es un mecanismo clásico en la comunicación política de crisis. Cuando ocurre un evento traumático, el líder debe reenmarcarlo rápidamente. Ajá. Al compararse con Lincoln y hablar de impacto, está transformando un momento de vulnerabilidad extrema en una narrativa de resiliencia histórica. Tiene sentido. Pero lo que resulta verdaderamente revelador es observar cómo este incidente repercutió más allá de las fronteras estadounidenses. La reacción internacional, que fue recogida de manera exhaustiva por los medios, fue de una uniformidad poco común. Sí, la recopilación del medio demócrata nos da una panorámica que cubre todo el tablero geopolítico. Y aquí no hay medias tintas. No, ninguna. En Europa, Kaja Kallas, la alta representante de la Unión Europea, emite un mensaje tajante de que la violencia política no tiene lugar en una democracia. En el Medio Oriente, el ministro israelí, Gideon Sa'ar, manifiesta un apoyo total frente al acto. Pero lo que realmente me detiene, lo que me llama la atención, es cuando miras hacia América Latina. Es ahí donde los contrastes ideológicos desaparecen frente a la gravedad del hecho. Exacto. O sea, tienes a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declarando que la violencia nunca es el camino. Luego tienes al gobierno de Javier Milei en Argentina publicando un repudio durísimo al intento de asesinato y condenando la retórica violenta. Sí. Y en el extremo opuesto del espectro político tienes a Venezuela con Delcy Rodríguez rechazando categóricamente la agresión y haciendo un llamado a la paz. Increíble verlos alineados. Es que analicemos eso. Tienes administraciones diametralmente opuestas, que no están de acuerdo en absolutamente nada en la arena internacional, utilizando exactamente el mismo lenguaje para condenar este ataque. ¿Qué nos dice eso sobre la naturaleza del poder? Nos dice que, más allá de las ideologías, los estados soberanos reconocen que la violencia política indiscriminada es una amenaza existencial para el concepto mismo de gobierno. Claro, un ataque a uno es un ataque al sistema. Así es. Si se normaliza la idea de que los desacuerdos políticos pueden resolverse a tiros en el sótano de un hotel, la estructura completa del orden internacional se desmorona. El repudio unánime es, en el fondo, un instinto de autopreservación de las instituciones globales. Saben que si el caos puede infiltrarse en la cúpula de Washington, nadie en ninguna capital está realmente seguro. Exactamente. Y hablando de no sentirse seguro, quiero conectar esta geopolítica macroscópica con algo mucho más íntimo que encontramos en las fuentes. Adelante. El reporte de CBS News relata lo que estaba pasando en el suelo de ese salón de baile, mientras la gente se escondió. Periodistas y funcionarios comenzaron a experimentar ataques de pánico, no solo por el sonido de las balas, sino porque estaban reviviendo el trauma del tiroteo en Butler, Pensilvania, que ocurrió en 2024. Es un detalle clínico verdaderamente escalofriante. Sí. Lo que describe el reportero son síntomas manifiestos de trastorno de estrés postraumático colectivo. La exposición repetida a la violencia letal altera la arquitectura neurológica de una población. Es como si el cuerpo no lo olvidara. ¿No lo olvidas? Y en este caso, estamos hablando de las personas encargadas de tomar decisiones legislativas y de los encargados de reportar esas decisiones al mundo. Ya no operan bajo una sensación de seguridad abstracta. Su memoria corporal está condicionada a esperar el peligro en cualquier momento. Aquí es donde encuentro una de las paradojas más grandes y, no sé, tristes de todo este evento.
Apenas unas horas antes de que se sirviera la cena, la agencia Associated Press publicaba que cientos de periodistas habían firmado una petición formal protestando por los esfuerzos de la administración Trump de, a su juicio, coartar la libertad de prensa. Una petición bastante grande, sí. La tensión en esa sala entre la prensa y la presidencia era espesa y palpable antes del evento. Era un ambiente cargado de antagonismo profesional, sin duda. Pero al escuchar el infinito de disparos, toda esa tensión retórica se evapora en un segundo. Periodistas críticos y funcionarios de la Casa Blanca terminan codo a codo en el suelo del mismo salón. Literalmente en la misma alfombra. Escondidos bajo las mismas mesas con faldones, aterrorizados de que un extraño armado con una escopeta cruce la puerta. En ese instante de supervivencia primaria, la polarización política no importaba absolutamente nada. Nada en absoluto. Las balas no piden credenciales de prensa ni afiliación partidista. La vulnerabilidad los igualó a todos de un plumazo. Esa es la cruda verdad mecánica de la violencia cinética. Despoja a los individuos de sus títulos, de sus ideologías y de sus querellas previas, reduciéndolos a la biología básica de presas intentando escapar de un depredador. Muy fuerte. Y para las personas que nos sintonizan hoy, esto nos deja una lección vital sobre el diseño de sistemas. A ver, cuéntanos. No importa cuántos anillos de seguridad teóricos hayas dibujado en una pizarra, si en la práctica hay un cuello de botella logístico, como poner el control de seguridad en la puerta interior de un edificio lleno de civiles, el fallo del sistema no es una posibilidad, es una garantía esperando a ocurrir. Así es. Hemos abarcado un terreno inmenso hoy. Reconstruimos cómo un evento de gala se fracturó en segundos por la intersección fatal entre la vulnerabilidad del diseño hotelero de los años 60 y el fácil acceso moderno al armamento. Una combinación letal. Entendimos la logística del perímetro blando y cómo la decisión de mantener un hotel comercial abierto socavó una operación táctica profunda. También observamos el fenómeno de cómo el miedo borró las líneas partidistas. Sí, uniendo a adversarios políticos bajo las mesas del salón. Y alineando a enemigos geopolíticos globales en su condena del caos. Al final, el análisis de los mecanismos de seguridad y de las reacciones humanas ante su fallo nos recuerda algo importante, que la supuesta impenetrabilidad de nuestras instituciones es, en muchos casos, una frágil ilusión óptica sostenida por la costumbre y la buena suerte. Y esa fragilidad nos deja con una reflexión final, que me gustaría que quienes nos escuchan se lleven para masticar. A ver, ¿cuál es? Si observamos esta escalofriante nueva normalidad, donde los líderes gubernamentales y la prensa libre ya muestran cicatrices crónicas de estrés postraumático, cabe preguntarse, ¿qué le sucede a la esencia funcional de una sociedad democrática cuando la paranoia se convierte en un requisito laboral? Es una gran pregunta. Si los hoteles históricos, los mítines y los salones de baile ya son vectores de ataque no gestionables, ¿estamos empujando a nuestras figuras públicas a vivir y operar exclusivamente desde búnkeres herméticos? Parece que hacia allá vamos. Y de ser así, ¿qué tipo de decisiones se toman cuando quienes dirigen el mundo pierden para siempre el contacto directo con la calle y la vida real de sus ciudadanos? Es un pensamiento sumamente complejo para procesar. Muy profundo. Ha sido fascinante desglosar todo esto. Nos encontramos en nuestra próxima exploración.